132.982 personas desaparecidas y no localizadas son las que apunta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, datos oficiales de del propio gobierno federal. El pasado 2 de abril se publicó un informe por parte de un comité de la Organización de Naciones Unidas, por parte de una comisión de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, precisamente, en el que, bueno, se señala una situación estructural, sistemática y generalizada de desapariciones en el país, que ha sido objeto de debate en las últimos, pues insisto, desde la publicación el 2 de abril pasado hasta el día de hoy, que es 8 de abril. Estamos grabando en esta segunda semana de abril del 2026. Y bueno, con golpes de pecho, con acusaciones, con dimes y diretes, con descalificaciones por parte de la oposición, por supuesto, pero también por parte del gobierno federal, acusando a diestra y siniestra de intervencionismo, de injerencismo, de manipulación de cifras, ante un tema que, bueno, hemos tenido oportunidad de tratarlo en este canal en repetidas ocasiones. Es sin duda, más allá de un aspecto económico, estructural que arrastra a México por 200 años de vida independiente, pues sin duda el tema más problemático para la política actual del país, pues es el tema relacionado con la cuestión de la inseguridad, desatada sin ninguna duda, reconocida por también las autoridades de las Naciones Unidas de forma más recrudecida a partir del 2006. Eso creo que absolutamente nadie lo pone en duda, salvo alguno que otro fanático por ahí que quede de Felipe Calderón y sus secuaces. Pero lo que se señala el informe de la ONU es que esta situación pues se sigue manteniendo y se sigue manteniendo precisamente con la participación, con la connivencia, con la palabrita que se puso de moda esta semana, que es con la famosa aquiescencia del Estado, que lo vamos a discutir aquí con Rafa. Entonces, bueno, el objetivo del programa de hoy, saliendo un poquito de tenores internacionales, toda vez que hay una pausa en Medio Oriente, toda vez que no sabemos qué vaya a pasar por allá, pues regresamos al caso nacional, pues para tocar este tema, ¿no? Que sin duda es un tema preocupante, es un tema interesante en términos de análisis. Todos los análisis de una u otra forma tratan de poner ciertos matices en lo que se dice, sobre todo por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es aquí con Rafa evaluar un poquito esta situación. Estoy el día de hoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, quien les habla, maestro Héctor Oz, economista. Y bien, insisto, este informe, pues lo que señala es precisamente la comisión repetida de actos de desaparición forzada, que es el tema, el adjetivo calificativo que le parece problemático al gobierno de la Cuarta Transformación, que es un comité que empezó a funcionar a partir del 2006, del 2007 en Naciones Unidas y que, bueno, desde el 2011, 2012 está participando, está investigando directamente el caso mexicano. La respuesta ante este informe que señala que se cometen de forma recurrente en el tiempo crímenes de lesa humanidad, como lo es el de la desaparición forzada, pues llevó a la presidenta de la República, a organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a desestimar por completo los resultados de este informe, las propuestas de solución de este informe, toda vez que se acusa de que se ignoran los esfuerzos de los últimos 7 años. Parece que el gobierno federal quisiera hacer un corte radical a partir del 2018, cuando lo que sabemos es que precisamente la situación delincuencial, la situación de seguridad, la situación en este caso de las desapariciones, pues es una constante que se ha vuelto desafortunadamente ya una constante de carácter estructural para la política y para la sociedad mexicanas, ¿no? Entonces, pues no profundizo más en relatar los pormenores del informe, podremos ir comentando algunos puntos específicos, pero con esta introducción te dejo, Rafa, para algunas primeras impresiones. Sí, sí, pues, el tema es muy delicado pues, se dio, la respuesta tiene 3 días el gobierno respondiendo, ¿no? 3 días. Eh, y esto último que dijiste, ¿no? De que no reconoce los esfuerzos que hace el gobierno, me recuerda a mis alumnos cuando les doy el examen acá y tronaron acá como ejotes y me dicen, no, profe, pero es que yo estuve estudiando, no, mire, me quedé 2 días, hice todo. Y pues sí, compadre, pero a la hora de la hora tronaste, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Que te ponga el 10 por los esfuerzos, no, me interesan los resultados. Y es ahí, en los resultados, ¿sí? Y es ahí donde el comité está haciendo las señalizaciones, en los resultados. ¿Sí? Y los resultados son, de acuerdo con el Comité de Desaparición Forzada, es 130, una estimación de 130.000 personas desaparecidas y se han encontrado más de 4.500 fosas clandestinas, ¿sí? Y si bien el comité aclaró que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones, ¿sí?
Ahí está diciendo que la señora Sheinbaum está mandando a desaparecer gente, por favor. El derecho internacional no exige que esos crímenes sean a escala nacional o perpetrados por los niveles más altos de gobierno. No, puede pasar en la comunidad más alejada de la ciudad, ¿sí? Y aquí el asunto es que nosotros no fuimos, no, pero ustedes tienen una responsabilidad constitucional y además una responsabilidad internacional porque firmaron un protocolo para formar parte de esa comisión de desaparición forzada, ¿sí? Es la comisión de la ONU. ¿Sí? Entonces, tienen la responsabilidad, están obligados por ley a hacerlo. Y lo que sucede es entonces que las personas desaparecen y más allá de los motivos por los que hayan desaparecido, el gobierno tiene la obligación de buscarlos. Se identificó, sigue el comité con otra de las conclusiones, que las autoridades están desbordadas, que persisten fallas estructurales, impunidad y corrupción que impiden investigar y sancionar a los responsables. No, esa es una historia que viene antes de Calderón, o no. Porque esto viene, ¿se acuerda de la guerra sucia, la famosa guerra sucia de los... ahí también hay desaparecidos. Y si se va usted más para atrás, también va a encontrar desaparecidos. Olvídese, para aventar para arriba. Pero no existía esa figura, ¿sí? No, no la habíamos firmado, no existía esta idea de que la desaparición forzada es responsabilidad del Estado y que junto con el genocidio son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Por lo tanto, los delitos que se cometieron en el sexenio de Calderón siguen, en ese sentido, en de desapariciones, están obligados los gobiernos actuales a hacerlo y resolverlo. Si no se hubieran quedado en su casa. Pero si tú agarras la nave, ¿verdad? Y la nave trae lastre, sí, pues le vas a tener que seguir dando. ¿O qué vas a decir? No, pues es que no da. Bueno, entonces no te subas, mano. Pero es una responsabilidad constitucional que va más allá de las personas, de la voluntad de la gente, etcétera. ¿No? Entonces, la respuesta del gobierno, como le digo, es, pues, rayen lo cantinflesco, ¿no? No, pues aquí hay un complot, casi, casi, ¿no? Por un pelito no dijo eso. No vamos a negar que esto le ayuda a la derecha y que los critican. Bueno, pues sí, pero me está hablando de un complot internacional en el cual la ONU lo que quiere es perjudicar al gobierno. Digo, por favor, ¿no? Entonces dice, y de la respuesta, el gobierno defendió que las desapariciones, como decías tú, son atribuidos a la guerra contra el narco y grupos criminales, negando que constituye una política de Estado. Nadie está diciendo que es una política de Estado. Sería el colmo que así fuese, ya, puta madre, imagínate, ¿no? Es que es una política que sale hasta ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, este año podemos, calculamos desaparecer 50,000 personas. Pues no manches. Claro que no, no estamos diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo es, no, es que fueron los narcos, los agarran y los desaparecen. Usted tiene la obligación de buscarlos. Sobre todo, más aún, si van los familiares a meter la denuncia. ¿Sí? Por más que, no, pues es que andaban con el narco. ¿Y qué? Esas gentes tienen derecho a que las busquen y las saquen de los hoyos a donde los van a tirar porque tienen familiares que no necesariamente son criminales, ni pueden tratarse. Y aunque lo fueran, pues no enterraron al Mencho acá con bombo y platillo y protegido por no sé cuántos elementos de las Fuerzas Armadas para que no vaya a haber balazos. O sea, dices, hombre, por favor. Luego, la CNDH, la infame, y las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores desestimaron el informe. Dice, desestimaron por considerar que omite los esfuerzos institucionales de los últimos 7 años y carece de rigor jurídico. Sopas, perico. Me encantan estas. Eso seguro salió del grupo de asesores de gobernación, esos abogados flamantes. No, no, no tiene sustento jurídico. ¿Cómo no? Ustedes firmaron. Eso está a la par de la Constitución, señores. Los obliga. ¿Sí? Y que no, no, que omite los esfuerzos institucionales. Usted puede pararse de cabeza, usted puede haber hecho 50 CNDHs. El asunto es que los resultados no mejoran, siguen aumentando. Entonces, no, o sea,
La comisión no está para ver si usted estudió o no estudió. La comisión nada más saca la cuenta y ve los resultados, no las buenas intenciones. ¿Sí? Las reformas legales, las flamantes leyes, no, eso no. Lo que quieren son resultados. Y por último, el gobierno reiteró su compromiso con la búsqueda de desapariciones, pero advirtió que la remisión a la Asamblea General de la ONU que quieren hacer, la quieren subir. Eso es lo que les arde. Eso es el cohete en la cola para el gobierno, porque los van a ir a exhibir. Sí, pero advirtió que la remisión a la Asamblea General carece de una perspectiva histórica y de realidades actuales. Bueno, digo, por favor, lo pongo aquí nada más para que vea usted el ridículo, ¿no? Sí, porque en realidad, sí, la señora presidenta dice que pues casi que es un complot y que además, oiga, pues ni siquiera dicen qué se puede hacer, no quieren colaborar, no, si no es responsabilidad de la comisión, Claudia, es tu responsabilidad. La comisión está para mostrar el problema, no para resolverlo. Ese es tu problema, no el problema de la comisión, ¿sí? Pero la comisión en el documento, ¿sí? Agrega. ¿Qué medidas propone? Hace una serie de propuestas, ¿sí? Investigar de manera inmediata, imparcial y exhaustiva todas las denuncias de desapariciones forzadas, independientemente, fíjense, de que sean agentes del Estado o grupos criminales los que lo hayan desaparecido. Pero lo que sabemos es que si usted va a denunciar a la fiscalía una desaparición, ¿sí? Y resulta que el que están buscando formaba parte de la delincuencia organizada, se ríen en tu cara y te dicen, pero a ver, señora, pues como si lo mataron ellos, ¿por qué lo vamos a buscar nosotros? No, no, no. O sea, casi casi te dice, ¿quién le manda? Cuide mejor a sus hijos, pues Luego. ahí andan de Ujú. cabrones, pues o sea, que, oiga, se le desapareció la hija, ha de andar con el novio, la típica. No ha cambiado eso, siguen igual. ¿Sí? Luego, hay que perseguir y sancionar a los responsables con penas adecuadas, incluyendo a servidores públicos que no atienden el problema. O peor aún, que trabajan para los mañosos. ¿Sí? Porque esta impunidad es absoluta, ¿no? Ustedes, recuérdenme a alguien que hayan detenido por desaparición forzada. Más allá de Luis Echeverría, que no fue por desaparición forzada, fue por genocidio. En fin. Evitar el ocultamiento de información y garantizar la transparencia en los procesos de investigación y en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y entonces aquí ya entramos al tema del Registro Nacional, que fue una nota del mes pasado, ¿no? Fue una nota del mes pasado. Si me permite, por aquí tengo yo la información de qué hicieron y que generó mucho conflicto, ¿sí? En marzo de 2026 el gobierno mexicano reclasificó los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, que es reciente, porque eso sí forma parte de las cosas que hicieron. Sí, tiene que haber un registro especializado. Registro un total histórico de 394.645 personas reportadas desaparecidas desde 1952. Y dices, estos güeyes, no manches. Pero ahorita lo pone la gráfica para ver en realidad que a pesar de que desde 1952 hicieron la pesquisa, el problema es mucho más reciente. Y luego sacaron una metodología nueva, ¿no? Para segmentar en tres categorías a todos los desaparecidos. Los primeros son registros con datos insuficientes, como nombre completo, fecha de desaparición, lo que imposibilita una búsqueda efectiva. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A la mamá, al papá, al hermano que van a poner la denuncia, o a la persona que está recabando los datos y que sabe que es fundamental recabar los datos completos para que se pueda llevar a cabo. ¿O será que haciéndose medio güey lo deje incompleto para que así entonces diga, pues es que no, mire, pues le sorprendería encontrarse con algún ministerio público que hiciera eso, tomando en cuenta las experiencias, ¿no? Jurídicas en este país? A mí no. Ok, entonces, bueno, seguimos.
Otra de las cosas que plantearon aquí, ok, esa es la primera, no hay datos suficientes, es una tercera parte, el 30% de los desaparecidos. Luego, tenemos otra tercera parte que son personas que hay indicios de actividad posterior, fueron a votar. Oiga, usted sabe que en México, ¿no? Los muertos votan también. Si usted supiera, uy, acá hasta varias veces, hasta los meten al carrusel para que voten en varias casillas. Pero eso no quiere decir que estén vivos. Puede que abrieron una cuenta de banco con el nombre de eso. Puede ser, pero puede ser que hay una misma persona que se llame exactamente igual que él y que no sea la persona en realidad que está desaparecida, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, porque cuando menos tenían que reconocer algo, una tercera parte, el 36%, estamos hablando de 43.128 personas, son los registros con datos completos, pero sin actividad detectada, considerados el núcleo principal de personas desaparecidas sin resolución. Entonces, claro, esta reclasificación, ¿sí? Pues es un chanchullo para manipular las cifras, y lo dijeron los grupos de personas que andan buscando, ¿sí? Pero entonces, lo que tenemos aquí es un problema que se ha tratado de abordar, ¿no? Desde el gobierno anterior, ¿sí? Y que efectivamente surge sobre todo en el 2006 y en el que todas las instituciones y los gobiernos estatales y todos los actores políticos están involucrados, a chuecas o a derechas. Y entonces, bueno, pues esta nueva reclasificación, ¿sí? El argumento es que ahora sí, con eso sí van a investigar, ahora sí Ahí van. está el punto. Sí. Sí, porque lo que vemos efectivamente con todo esto que tú reseñas y que esta no es la primera reclasificación, esta es la segunda, porque la primera se llevó a cabo en el 2023, en el 2023 me Con parece, AMLO, sí, con con AMLO. AMLO todavía, cuando sale Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando se hace un nuevo censo llevado a cabo por personal del bienestar, que evidentemente no está capacitado para ese tipo de funciones, y la cifra la redujeron a 10,000 o 12,000, después recompusieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos es que precisamente toda esta discusión, que las estrategias de la cuarta transformación de los últimos 7 años no han estado encaminadas a combatir la desaparición, han estado a combatir las cifras de la desaparición, que es una Sí, cosa que suena parecido, pero no es exactamente lo mismo. Y se ha vuelto una batalla discursiva, una batalla mediática, y con lo como comenzaba Rafa, ¿no? Pues es que en realidad los esfuerzos han estado orientados en ese sentido y no en el sentido práctico, porque tuvimos una reforma judicial y ahora la mitad de los jueces son electos democráticamente con todas las bondades que ello pueda conllevar, pero en términos materiales no vemos absolutamente ningún cambio, ¿no? Y esa es la situación, eso es lo que se denuncia desde las Naciones Unidas, el carácter sistemático y generalizado de la cuestión de las desapariciones forzadas. Ponemos la grafiquita con la que comentaba Rafa, efectivamente. A ver, sí. Los registros están desde 1952, 20,000 personas desaparecidas en ese periodo previo a la Guerra Sucia. Y en la Guerra Sucia no tenemos desapariciones, o aparentemente no hay desapariciones. ¿Por qué? Porque no existía el mecanismo. Entonces, bueno, efectivamente en el 2006 es cuando empiezan a repuntar ese número de denuncias o de personas señaladas como no localizadas o como desaparecidas, pero lo que vemos es una tendencia en aumento. Ahora, insisto, nadie en su sano juicio, nadie que tenga dos dedos de frente pone en duda que el problema empieza efectivamente en el 2006, sin negar que antes existía evidentemente de forma sistemática desapariciones forzadas ahí sí llevadas a cabo expresamente por agentes estatales, que es como surge el concepto precisamente, surge después de la dictadura chilena, de la dictadura argentina, lo retoman los organismos internacionales, después quiero hablar un poquito sobre los famosísimos organismos internacionales, pero precisamente para hacer ese tipo de denuncias, ¿no? Ahora, lo que vemos es que desde el 2018 al 2026, pues esa situación no se ha disminuido en forma alguna. Un paréntesis, esto quiere decir que todo este pico que vemos hacia arriba es responsabilidad o que esas desapariciones ocurrieron en el sexenio de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, tampoco. ¿Sí? Estas desapariciones bien pudieron haber ocurrido mucho antes y se empiezan a denunciar cuando se formalizan los mecanismos. Ese no es ningún problema. Digo, la danza de cifras que se quiera hacer por parte del gobierno, por parte de la oposición, por parte de organismos internacionales, no es más que eso, un baile de cifras y como decían ahí, todos podemos mentir con las estadísticas. Las estadísticas sirven para mentir siempre y cuando se interpreten de una u otra forma, ¿no?
Ahora, aquí la cuestión es esa, que efectivamente los esfuerzos que vemos no se han dado en términos sistémicos, no se han dado en términos prácticos. A ver, yo estaba trabajando mi trabajo de tesis sobre el Estado mexicano. El Estado mexicano no es la presidenta de la República, el Estado mexicano no es la Cuarta Transformación, el Estado mexicano son más de 6,000 instituciones. Instituciones como la Secretaría de Educación Pública, que tiene 100,000 empleados, pero instituciones como la Policía de Ayoaxinzuco, que tiene 20 policías. Y esa también es desaparición forzada cuando esos 20 policías participan en un crimen de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que está denunciando precisamente la ONU. Por ahí decían, no, es que el informe solamente se refiere a 4 estados, Coahuila, Veracruz, un par más. Y dice, qué bueno que solamente se refiere a esos 4 estados, porque si se refiere a Jalisco, a Tamaulipas, a todos los demás, pues la situación sería mucho más problemática y las pruebas las tenemos pues tan solo con lo que pasó el año pasado en el famoso Rancho Izaguirre y lo que vimos con el Mencho y demás, ¿no? Entonces, lo que se denuncia, insisto, no es que la 4T no haga esfuerzos, lo que se denuncia es que esos esfuerzos son insuficientes, que se ha concentrado más en el manejo mediático, comunicativo, simbólico de las cifras, que en llevar a cabo acciones concretas. No es el momento para meternos en las cuestiones de reformas judiciales y demás, pero lo que sabemos efectivamente es que las fiscalías en México son una broma. Y más lo son a partir de las famosas leyes de autonomía, que las dejaron hacer y deshacer a su antojo, puestas como fiscales a dedo por algunos gobernadores, y el caso de la Fiscalía General de la República, pues es queda además el carácter, por ejemplo, de Hertz Manero, ¿no? Y como ahora está en un exilio dorado, mientras que la nueva fiscal, por mucha buena voluntad que pueda tener, pues no cuenta con los insumos, con los instrumentos, con la gente, con las herramientas necesarias, y con la voluntad, no lo sé. Podemos presuponer que sí, pero lo cierto es que no vemos acciones significativas en ese sentido. Ahora, una cosita más para a lo mejor hacer un comentario de cierre y tocar un tema más que queremos tocar. Se denuncia la intervención de Naciones Unidas. En este espacio, creo que no nos caracterizamos por defender lo que significan las Naciones Unidas, ¿no? Ni el derecho internacional, ni los derechos humanos en abstracto. Pero recordemos, por ejemplo, el caso del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Si hubo un organismo que apoyó a los padres, que de veras sacó información relevante. En el caso de Ayotzinapa fue el GIEI. El GIEI no salió de la nada, el GIEI salió de la Organización de Estados Americanos, esa organización tan denostada, dirigida en su momento por Almagro, por este personaje nefasto, alineado con las políticas estadounidenses. Pero bueno, las instituciones internacionales en ese momento pudieron hacer algo bueno. Ahora, aquí no estamos diciendo que las Naciones Unidas vayan a resolver el problema, ni mucho menos. Simplemente que sus comités, las desapariciones forzadas, la UNRWA, pequeños comités que se dedican a hacer trabajos muy específicos, pues su función es esa, como decía Rafa, no van a solucionar el problema, pero proporcionan ciertos insumos. Y recordemos nada más por último, esta cuestión con los organismos de derechos humanos ya lo vimos en casos anteriores. Y los organismos de derechos humanos, si nosotros criticamos la noción de derechos humanos en abstracto, como algo general, como algo que no tiene aplicabilidad cuando lo usan los Estados Unidos para invadir países en nombre de los derechos humanos y la democracia, hay que recordar que los grupos de defensa de derechos humanos en contextos como el latinoamericano y particularmente el mexicano, son grupos que se crean precisamente para combatir la acción del Estado. No son grupos desde el Estado, sino grupos que se crean para reivindicar a las víctimas frente a todas esas acciones de desapariciones, de combate a la guerra sucia, de acoso a comunidades, etcétera, etcétera. Y el hecho de que la presidenta y la Comisión Nacional de Derechos Humanos digan que esas organizaciones ahora están lucrando con las víctimas, ahora son oposición, pues en realidad da cuenta de que no hay intenciones precisas de solucionar el conflicto, sino simple y sencillamente de llevarlo a la arena mediática, a la arena política, bueno, no política, a la arena politiquera de la politiquería barata, para seguir jugando con estas situaciones, ¿no? Pero lo que no vemos son intenciones concretas de, de solucionar el problema o de empezar a dar ciertos atisbos de solución. No, no, de hecho, se trata de enredar con palabrería vana, ¿no? Y de Ujú. confundir. Y para esto, entonces, vamos aclarando las cosas. Los crímenes de lesa humanidad son cometidos por el Estado, directa o indirectamente, por acción o por omisión. No necesariamente lo tienen que hacer. Entonces aquí el problema no es, aunque también sabemos que agencias del Estado han desaparecido sistemáticamente a opositores, etcétera, ¿sí? Como lo fue la Guerra Sucia, insisto, no sería la primera vez, sistemáticamente. Eso fue sistemático, con base en un plan definido y conocido por las altas esferas del Estado, ¿sí? Entonces,
Oye, y en tiempos La, recientes, por ejemplo, en Coahuila operaban desde las cárceles, en Veracruz operaban desde el cuartel de la policía. Esos son sí, crímenes de Estado, ¿sí? esos son crímenes de Estado. Efectivamente, entonces los crímenes, los derechos humanos se violan del Estado hacia los particulares. Entonces, la señora Sheinbaum dice, no, pero si nosotros no los matamos, los mataron particulares, son delitos de particulares contra particulares, sí, pero que no son investigados por la autoridad, incluso con denuncia. Porque le recuerdo a usted que los asesinatos y las desapariciones son de oficio. O sea, no tiene, pero ahora resulta que no, que tiene que haber una denuncia en desapariciones. Muy bien, estoy de acuerdo. Si no, ¿cómo voy a saber que desapareció? Otra cosa es que yo me encuentre un cadáver en la calle, ¿verdad? Pues eso es diferente. Pero si no, no hay evidencia, desaparece el cuerpo, ahí estás. Entonces, ahí es donde efectivamente se hace este registro, se hace un ajuste a la legislación precisamente para crear instituciones que se dediquen específicamente al problema. Y qué bueno, ¿sí? Pero el asunto es que es desde el interior del Estado donde hay un conflicto con respecto a esto, ¿sí? Con respecto a quienes afectaría, ¿sí? El que realmente se empezara, ¿sí? A, Acciones a meter a la concretas. cárcel a los responsables, que serían servidores públicos, fiscalías, Fuerzas Armadas. O sea, pues, y es ahí donde topa el asunto. Porque obviamente un fiscal o un agente del ministerio te va a decir, pues si yo no lo maté, cabrón, ¿por qué me van a meter a mí a la cárcel? Porque no estás haciendo nada para encontrarlo. Porque está desaparecido, vinieron las denuncias. No solo no estás haciendo nada, estás desapareciendo expedientes, estás amenazando a las familias, ¿sí? Estás pasando la información a los otros. Ya vinieron a denunciar, andan buscando a aquel, porque luego hasta eso, o sea, entonces, bueno, obviamente aquí hay un sistema y es sistemático, señores, ahí sí lo voy a decir. Sistemático en el sentido de la omisión que comete el Estado para no investigar, siendo esta una obligación constitucional. Es eso lo que la ONU está señalando. Y es por eso que se señala la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, porque el Estado, si lo cometa o no lo cometa, está obligado a investigar. No se diga si Eso. lo denuncia. Y lo señala Pero bueno, acertadamente el informe, creo que dice sistemático, no, no quiere decir otra cosa, simplemente que no es al azar. Y tampoco quiere decir que haya un plan maestro premeditado desde las altas esferas del poder escondido en sepa Dios dónde. Simplemente que es una situación que se repite estructuralmente, ¿no? Y por ahí lo que decías hace ratito, política sin presupuesto es un chiste. Y entonces lo que vemos efectivamente es eso, que estamos peleándonos en la danza de las cifras, nos estamos peleando ahora con un comité de 10 personas reconocidas que por si una persona participó en no sé qué gobierno, cuando lo cierto es que la Comisión Nacional de Búsqueda está prácticamente sin presupuesto. A ver, recordemos, por ejemplo, cuando sale Carla Quintana, sale precisamente una por el baile que quiere hacer López Obrador de las cifras, de cortar el 80% de los desaparecidos, ahora sí, de desaparecer a los desaparecidos. Y a ver, tampoco nos gusta llevar el análisis a términos personales, ¿no? Pero Carla Quintana hoy es quien encabeza los esfuerzos de búsqueda de desaparecidos en Siria, en un contexto de guerra civil reconocida internacionalmente. no, pues es que Hoy, tiene un una entrenamiento de primera experiencia, mano, compadre. y hoy, no voy a decir mucho, pero quien dirige la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy tiene un posgrado patito en una universidad de Jalapa que todos conocemos, ubicada en Justino Sarmiento, ¿no? Entonces, digo, es la diferencia, ¿no? Las colectivas de búsqueda una y mil veces han denunciado que las comisiones estatales de búsqueda no tienen presupuesto, no tienen palas, no tienen lámparas, no tienen absolutamente nada, ¿no? Y lo que decíamos es eso, si no hay una intención real en términos presupuestales, pues lo que vemos es que el problema se sigue echando para adelante, se sigue Pero pateando el Héctor, bote. de En lugar acuerdo, de, Héctor, en lu- pero yo me mira, nada pregunto si más, las madres buscadoras tienen presupuestos, recursos, ¿no? Pero no, sí, tienen exacto. voluntad, es que el asunto es voluntad política por parte de los servidores públicos, eso Sí, pero mira, es. para añadirle a la cuestión, un asunto más, 72,000 restos no identificados. O sea, ya no nada más es un problema de desapariciones, es una crisis forense, que ahí sí Forense, se necesitan recursos. Entonces, exacto. eso, en lugar de votar por los jueces, a lo mejor hacía falta 100,000 jueces más, bien pagados, bien capacitados. Digo, no vamos a decir aquí que el Poder Judicial hacía maravillas, ¿no? Pero evidentemente la respuesta o la solución a ninguno de los problemas mexicanos estaba en votar por el juez fulanito de tal, que a la fecha seguimos sin saber quién es,
sino en dotar de recursos a esos jueces, a las fiscalías y a las policías. Y bueno, con todo lo que ello pueda llevar de No, por eso problemático, te ¿no? digo, ahí es donde radica la omisión en parte. Es una omisión estructural. ¿Por qué? Porque si tú estás teniendo y encontrando cadáveres, necesitas encontrar un lugar donde guardarlos y donde revisarlos. Ese es el servicio forense. Laboratorios, Tienes que sí. pagar por eso. No puedes decir, es que no hay dinero, ¿no? O sea, no, no puedes. Y Tienes hoy que me daba hacerlo. Y risa. si no lo haces, pues entonces estás cometiendo un delito de lesa humanidad porque, pues porque básicamente estás quitando toda posibilidad de avanzar en investigaciones, ¿sí? Porque no tienes la infraestructura. Bueno, pues págala. O sea, Hoy me tienes que daba pagar. risa la presidenta señalando, preguntándose ella filosóficamente si valía la pena el viaje a la luna o si mejor eso habría que invertirlo en combatir la desigualdad mundial. No sé si valdría mucho organizar un mundial en México, no sé si valdría mucho la pena un tren Maya sobre el cual van 100,000 personas cada 100,000 años, o invertir esos recursos en donde verdaderamente hacían falta, ¿no? Entonces, esas incongruencias son las que no nos hemos cansado de señalar Y son respecto de la cuarta sistemáticas, transformación. estructurales, exactamente. Pues es que ese es el punto y eso es lo que ellos no quieren ver, ¿no? Entonces, digo, la verdad, si no fuera por las madres buscadoras, no estaríamos hablando de esto, Héctor. No habría datos, no habría información. Toda esta información ha sido dada por organizaciones que trabajan con las madres buscadoras. Y no vamos a negar que se han politizado algunas, que el de esto y que el otro. Sí, pues es que están sometidas a una enorme presión por parte del gobierno, de los gobiernos locales, estatales y federales, por parte de los mañosos, por parte de la policía. O sea, pues les tiran balazos cuando van al campo luego. O sea, no, no, olvídate. Entonces, pues yo creo que digamos, es un tema que muestra un poco una continuidad que viene desde el 2006. Por más que, no, golpes de pecho que se den, es una continuidad. Las cifras que muestra, la gráfica que vemos tiene una tendencia muy clara que se para un poquito ahí en el sexenio de AMLO. Si te fijas que tiene como una parte como que Lo no ponemos sé. de nuevo. Y Ponla, fíjate, ponla. vamos a ponerle Porque de nuevo, estaba pero viendo de qué año era. Eh, eh, esta meseta, esa, que es, si te efectivamente, fijas, 2019, 20, 21, 22, y repuntan en el exacto, 22. Ahora, exacto. una última cosita y también para añadir, te digo, este baile de cifras a veces obstaculiza más el análisis, pero bueno, para añadir una cuestión más. Escuchaba yo la cifra de ayer que la cifra de asesinatos, la cifra de homicidios se ha reducido en el año de Claudia Sheinbaum en un 30-40%. Hay efectivamente una política de seguridad distinta, eso creo que no lo vamos a negar, con No, Harfuch, con sus bemoles. Pero bueno, hay una reducción de cifras de asesinato. Ahora, lo que vemos es, si hay una reducción de cifras de asesinato, pero este repunte masivo en cifras de desapariciones, pues entonces lo que no sabemos es, se están haciendo pasar por desaparecidos los asesinatos, nos están reconociendo, que es lo que argumentan algunos analistas, ¿no? Aquí no, pues no tenemos insumos para aseverarlo, ni mucho menos. Lo que vemos es, insisto, lo que decía Rafa es lo principal. Siempre que analizamos una gráfica en términos de larga duración, lo que importa no son si sube tantito, si baja tantito, sino las tendencias. Y la tendencia es efectivamente una tendencia positiva. Positiva no porque sea buena, sino creciente, vaya. Entonces, eso es lo preocupante del asunto, ¿no? sí, sí. Ahora sí que con la pena, pero la tendencia es muy clara, con datos, con sus propios datos. Sus Para que propios luego no nos datos. digan, no, es que yo tengo otros datos. No, no, Claudia, son los tuyos, son los tuyos. Entonces, bueno, digo, Insisto, yo creo que que, para cerrar que hay que decirlo, hay continuidad. Sí, hay ninguneo, hay manipulación de las cifras y esto es sistemático también, ¿no? Por parte del gobierno. Es sistemática la manera en la que han tratado de bajarle al tema, ¿sí? Por donde se pueda. Y a final de cuentas, sí, eso es lo que la comisión está observando precisamente, ¿no? Más allá de que, como te digo, pues sí, no son así muy confiables tampoco, ¿no? Pero al final, pues son observadores que, como tú decías, como el grupo interdisciplinario, que se supone, sí, saben de esto y trabajan no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces tienen una información que muchas veces ni los propios gobiernos tienen, ¿sí? Y yo creo que, pues aquí la postura sería un poquito menos de descalificación y de no, no, es que nosotros estamos.
¿no? Y más de reconocer que es un problema serio, un problema grave de Estado y que va directamente y toca el corazón de los sótanos del Poder Judicial, pero también del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que están de alguna manera pues, involucradas en un problema que no quieren reconocer. Y en la medida en que no lo quieran reconocer, sí, las tendencias, les vale si lo reconoces o no. Las tendencias, ¿no? Parecen ya ser, ¿no? Diríamos que no son de a largo plazo, esperemos que no lo sean, porque estamos hablando de 20 años, pero pues de alguna manera ya en el mediano plazo ya tenemos una tendencia muy clara que no se ve que disminuya o cuando menos que se, como han mostrado en otras, como por ejemplo asesinatos dolosos, donde han Ujú. presumido que ha bajado hasta el 30%. Eh, Esas son las cifras que ellos tienen. Al Sí. final, lo que vemos los ciudadanos de a pie, pues es violencia generalizada, temor, terror, etcétera. Y eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? En algunos estados, el caso de Guanajuato, han salido artículos de Guanajuato, parece que es así, ya ni Michoacán le llega. Entonces, bueno, nada más queríamos llamar la atención porque me parece que es un agujero negro ahí muy fuerte que tiene este universo teiano, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que en realidad no están pensando en una política de Estado. Están pensando en elecciones, están pensando en gobiernos, están pensando en votos. Y es por eso que hacen todo eso. No hay una visión a largo plazo, obviamente. Les vamos a pedir eso, los políticos viven en el corto plazo. Eso no lo justifica, porque estas políticas y este problema, si no se atiende a largo plazo, no se va a resolver. Si lo que quieren es ponerle parches para salir del paso y mejorar su imagen antes de la elección, etcétera, puede que les funcione, pero la tendencia no va a cambiar por eso. Entonces, bueno, pues yo creo que lo queríamos mencionar porque pues, luego, también luego no nos vayan a acusar de promorenistas, que la verdad no No, es la que me cuestión es moleste esa, ¿no? Morena, no me molesta, pero pues es faltar a la verdad. Tampoco hacemos crítica para empatarla con la derecha y con lo que queda del PRI y toda esa bola, no, para nada. Pero si criticar a Morena es hacerle el cargo gordo a la derecha, pues la verdad, desde la perspectiva que nosotros lo vemos, es una obligación ética, ¿no? Que tenemos que hacer, porque la estamos viendo, porque tenemos la información, porque tenemos conocimiento que puede manejar esa información. Entonces, pues, por eso lo decimos, ¿no? Y pues con Ay, la pena, Claudia, me da pena, la verdad, que tengas que llegar a ese tipo de extremos cantinflescos, heredados, supongo, de tu mentor, ¿sí? Pues era lo mismo que con él, ¿no? Era así de cantinflesco, ¿no? Viva Cantinflas, ¿sí? ay, de Con preguntas a victimismo. modo en la mañanera, ¿no? Y tratando básicamente de lavarse la cara. Y pues la verdad, si esa es la política de Estado que tienen contra las desapariciones forzadas, pues la cosa va a seguir como está. Es que eso es con lo que comenzamos, ¿no? Efectivamente, lo que no vemos es una política de Estado ¿No? para combatir eso, lo que vemos son políticas partidistas y nuestra tarea como analistas es precisamente criticar lo que sí vemos como política de Estado, que es la sistematización de este juego de cifras, de este cantinfleo mediático, etcétera, etcétera, y no acciones reales, acciones concretas. Insisto en lo que señalamos hace un ratito, el Estado no es Claudia Sheinbaum o no nada más es Claudia Sheinbaum. El Estado es efectivamente todo lo que pasa en el municipio más recóndito del país. También ese policía que gana 3,000 pesos al mes, también es parte del Estado y de las estructuras estatales, sin señalar, sin exentar de ello por ello de responsabilidades a las autoridades federales, que son las que más recursos, más presupuestos Claro, y están encargadas pues de la vigilancia de claro, todo el país, ¿no? por Pues supuesto. terminar con eso nada más y bueno, a reserva de algún comentario, pues creo que podemos dejarlo por aquí. Sin duda es un tema que vamos a seguir tocando, que no vamos a quitar el dedo del renglón, y efectivamente por las tendencias que vemos, pero bueno, lo lamentable es que tengamos que discutir las reacciones al informe en vez de acciones reales y concretas. Una cosita Sí, nada más para cerrar. Lo que sí es preocupante es, como dices, la victimización que hace la presidenta y su compañía y la criminalización de quienes sí están haciendo esa chamba, que no son precisamente agentes sí. estatales. Eso sí es preocupante porque sabemos en lo que termina, ¿no? Entonces, bueno, mantendremos sin duda el ojo sobre ello. Como siempre, agradecemos la compañía a quienes
nos vieron el día de hoy, solicitarles la difusión del contenido, dejar un comentario, preguntas, debatir con nosotros incluso en los comentarios, compartir, suscribirse al canal y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias, Rafa, gracias a todos.